La niñez y vida de Norman Bates tuvo varios eventos trágicos y traumáticos para él, siendo estos lo que llevaron a la creación del monstruo que fue en su momento. Su padre era un alcohólico que era extremadamente violento con él y su madre, teniendo que presenciar cómo su padre maltrataba constantemente a su madre, incluso este fue testigo de cómo su padre abusaba sexualmente de su madre mientras él estaba bajo la cama en donde ocurría tan aberrante acto. Esta serie de traumas fueron el detonante de los primeros indicios de la psicosis de Norman, ya que este sufría de lagunas mentales en las que este hacía cosas sin ser consciente de sus acciones, y siendo durante estos momentos de inconsciencia en donde este terminaría asesinando a su propio padre, el cual andaba golpeando a su madre. Tras eso, su madre, Norma Bates, intentó empezar de nuevo junto con él en el pueblo de White Pine Bayne, en donde Norma compró una propiedad que tenía un motel, el cual Norma llamó Bates Motel. Desafortunadamente, lejos de tener una vida tranquila y normal, la vida de Norman y su madre empezó a ser problemática apenas entraron en su nueva propiedad, viéndose envueltos en situaciones peligrosas que tenían que ver con los negocios turbios que se hacían en el pueblo, y siendo durante estos sucesos en donde Norman vería cosas que solo causarían más deterioro en su salud mental, y el comienzo de sus obsesiones y actitudes perversas y anormales, y por supuesto, más situaciones en donde este terminaba matando a alguien, ya que Norman desarrolló trastorno de identidad disociativo, adquiriendo una personalidad malvada que era representada bajo la apariencia de su propia madre, la cual era la que hacía los homicidios para proteger a Norman. En un principio Norman sentía rechazo y culpa por lo que le pasaba, incluso llegando al punto de intentar suicidarse. No obstante, conforme el pasar del tiempo, este empezó a permitir que la personalidad de Norma haga lo que quisiera, incluso este llegó a participar activamente en la eliminación de evidencia, e incluso llegó a cometer uno de los asesinatos, convirtiéndose así en un asesino serial que asesinó a varias personas, que la personalidad de Norma consideraba un estorbo para sus objetivos o una amenaza para Norman. No obstante, sus asesinatos llegarían a su fin ya que este sería asesinado por su propio hermano Dylan Massett, el cual le terminaría dando un disparo mortal que hizo que Norman muriera en sus brazos por el desangramiento, acabando finalmente con el sufrimiento de Norman y haciendo que éste pudiera reencontrarse con su madre en el más allá, dejando atrás sus obsesiones y problemas mentales, solo quedando el amor puro y verdadero que un hijo tiene por una madre. Empezando con su potencia de ataque. Norman es capaz de noquear a personas por medio de objetos contundentes, algo que este es capaz de repetir en otras ocasiones a lo largo de la serie. Por medio de un impulso fue capaz de abrir una puerta de madera, provocando algunos daños en la madera de esta. A pesar de que sus víctimas hacen su mayor esfuerzo por defenderse, esto no es suficiente como para detener los impulsos psicóticos de Norman, el cual es capaz de matarlos sin algún tipo de problema. De hecho, durante el asesinato de Bradley, Norman fue capaz de matarla al estampar su cabeza varias veces contra una roca, aplastándole los sesos contra esta. Eso es lo que tuve sueños horribles en ese lugar. Soñé que mataste a Bradley Martin y aplastaba sus sesos con una roca. Aunque sin duda su mayor proeza fue el hecho de matar a su padre de un golpe en la cabeza con una licuadora vacía. Gracias a la sangre que salió de la cabeza de su padre tras recibir el golpe, esto daría a entender que Norman ejerció la suficiente fuerza como para fracturar el cráneo de su padre de forma mortal. Con esto, sería posible tomar en cuenta la fuerza que se necesita para fracturar el cráneo, que sería de 4000 newtons. Soy muy consciente que Norman utilizó un objeto para hacerlo, no obstante recordemos que el objeto con el que lo golpeó no era un objeto cualquiera, sino una licuadora vacía y sin la base, un objeto que no posee la suficiente masa como para fracturar el cráneo, por lo que sería posible hacer que Norman se quede con los 4000 newtons. Pero ahí no acaba la cosa, ya que durante el transcurso de Bates Motel se ve que Norman se volvió más fuerte, lo suficiente como para poder igualar y dominar a Dylan.
el cual tiempo antes fue capaz de dominar y dejar en el suelo al propio Norman sin algún tipo de problema, el cual iba con todas las intenciones de matarlo. Gracias al hecho de que Norman fue capaz de igualar y dominar a Dylan sin problema, sería posible doblar la cifra, haciendo que Norman quede con una fuerza de 8000 newtons, lo que sería igual a 8000 julios, ya dándole a Norman la fuerza de un humano máximo, y con un signo de más. Y en cuanto a su fuerza de levantamiento, pues en varias ocasiones ha demostrado ser capaz de someter a sus víctimas para estrangularlas, algo que este puede hacer tanto por medio de objetos, como con sus propias manos sin algún tipo de complicación, algo que requiere esta cantidad de fuerza, dependiendo de la zona en donde se ejerció la presión. Durante su pelea con Dylan, Norman fue capaz de levantarlo para así poder derribarlo, algo destacable tomando en cuenta que el actor que hace de Dylan pesa alrededor de 88 kilos. Aunque sin duda sus mayores proezas es de que durante la serie Norman ha demostrado poder levantar los cadáveres de sus víctimas por sí solo, lo que ya le daría a Norman una fuerza superior al promedio. Pasando con su resistencia, pues para empezar este fue capaz de levantarse como si nada a pesar de caer desde su habitación en el primer piso, chocándose con el tejado antes de aterrizar en el suelo. A lo largo de la serie Norman ha resistido golpes de múltiples personajes, aunque lo más destacable es de que este puede resistir golpes de personajes que lo superan en cuanto a potencia de ataque se refiere, un ejemplo de esto siendo el Sheriff Romero, ya que luego de recibir una paliza por parte de este, a los pocos segundos Norman fue capaz de levantarse como si nada para así poder matarlo. Con esto, sería posible darle una resistencia superior a su potencia de ataque, o sea, 16.000 julios, lo que sería comparable a 16 kilojulios, lo que ya le daría a Norman una resistencia de nivel sobrehumano con un signo de más. En velocidad, pues al principio su velocidad era un asco, ya que incluso sus ataques podían ser esquivados, incluso cuando eran por la espalda, y con los ataques de frente ni se diga, siendo fácilmente derrotado, aunque en desplazamiento se ha demostrado ser un poco más rápido que varios personajes de la serie a la hora de correr, además de poder moverse bastante rápido por su casa sin problema. No obstante, durante la última temporada Norman ha demostrado tener un aumento considerable de velocidad, ya que este es capaz de atacar a sus víctimas a pesar de que éstas hacen su mayor esfuerzo por defenderse, siendo fácilmente asesinados por él. No obstante, su mejor feat es el hecho de que pudo matar a un hombre que le estaba apuntando con una pistola con todas las intenciones de matarlo. Después de todo, aquel hombre había sido enviado por Romero con el objetivo de asesinarlo. Y a pesar de eso, Norman fue lo suficientemente rápido como para acortar la distancia para asesinar al hombre sin siquiera darle la oportunidad de disparar, algo que por lo menos le daría la velocidad de un humano atlético. Pasando con sus subapartados. En durabilidad, pues si hablamos de su durabilidad de tiempo, pues a lo mucho solo ha demostrado tener una durabilidad de minutos bastante destacable, ya que no se ha visto que se haya mantenido activo por mucho tiempo más allá de varios minutos, además de correr distancias considerables sin problema, como la vez que corrió de su escuela en el pueblo hasta el motel. Y en cuanto a su aguante, pues Norman ha demostrado tener una alta tolerancia al dolor, pudiendo resistir todo tipo de ataques, sin verse afectado por el dolor, además de que cuando fue capturado por los hombres de Midford, Norman pudo sobrevivir con lo mínimo de comida y agua durante varios días, por lo que su aguante sería alto. En inteligencia, pues esto es lo más destacable, ya que Norman es descrito como un chico bastante listo, teniendo unas calificaciones bastante buenas en la escuela. Seré tu consejera y estaba revisando tus antecedentes escolares y tu puntaje académico es muy impresionante. Eres listo, estás capacitado. Puedes comprender más cosas que muchos de mis pacientes y, como consecuencia, creo que te he presionado demasiado.
varias demostraciones de su gran intelecto serían que pudo pronunciar bastante bien el francés a pesar de que solo había tomado una clase por internet. Oh, ¿ya se acabó? No, disculpe, ¿podría traernos otra botella de Chateau de Marguerite? O cuando en poco tiempo fue capaz de aprender y manejar de forma perfecta la taxidermia, siendo considerado un auténtico artista. Así que esto es lo que pienso. Yo te traigo estos especímenes. Y tú los conviertes en arte. Luego te ayudo a venderlos. ¿De veras crees que alguien lo comprará? Tienes mucho talento. Tu técnica es estupenda. Tras la muerte de su madre, Norman fue capaz de valerse por sí mismo tanto en la vida diaria como en la administración del Bates Motel, siendo capaz de mantener las instalaciones bastante presentables para sus clientes. Hablando de la administración del motel, Norman ha demostrado poder usar su puesto para cometer sus crímenes, colocando a sus posibles víctimas en la habitación 1 para así poder espiarlas a través de un agujero en la pared. Este es muy hábil en el uso de armas de fuego, además de ser alguien bastante sigiloso y bueno usando las cosas de su entorno para asesinar, como la vez que golpeó a Romero con una roca para así dejarlo aturdido y así no pueda defenderse. Este puede disfrazar sus homicidios como si fueran accidentes o suicidios, como la vez que asesinó a su madre al encender el gas y cerrar todas las ventilaciones para que así ésta muera por envenenamiento, siendo el sheriff Romero el único que sabía la verdad gracias a su conocimiento de la salud mental de Norman, ya que los demás se creyeron la historia de que la madre de Norman se suicidó. Y por último, es de que este fue capaz de evadir a las fuerzas de la ley durante años, ya que sus asesinatos quedaron sin resolver durante 3 años, algo que ya catalogaría a Norman como un prodigio. Pasando con su rango, pues este sería de cuerpo a cuerpo estándar, con un rango de cuerpo a cuerpo extendido por vía de su cuchillo y otras armas, y un rango de cientos de metros gracias a su revólver. Las únicas debilidades que posee sería su inestabilidad mental, la cual lo vuelve a alguien extremadamente violento, sin mencionar que durante sus lagunas mentales este puede quedar paralizado y vulnerable, ocupando la ayuda de alguien más para así poder moverse, además de que Norman y la personalidad de Norma pueden entrar en conflicto, ya que a pesar de todo Norman siente remordimiento por sus acciones, siendo esto el detonante de varias discusiones entre ambas personalidades. La única habilidad que posee sería la de personalidad múltiple, ya que Norman tiene la personalidad de su madre la cual aumenta bastante su agresividad, además de hacer cosas como ayudar a Norman a soportar las situaciones peligrosas, siendo esta personalidad la que lo mantiene calmado a pesar de todo, siendo un ejemplo cuando Norma fue atrapado por los hombres de Mitford, en donde la personalidad de Norma fue capaz de mantenerlo tranquilo durante su encierro. Y mantener los recuerdos traumáticos de Norman bloqueados para así evitar que éste sufra. Solo déjelo en paz. Si quiere preguntar algo, pregúntemelo a mí. ¿Por qué no quiere que hable por sí mismo? Porque han ocurrido cosas. Cosas que no necesita recordar y he trabajado muy duro para que olvide esas cosas y no quiero que lo destruya todo. Y en cuanto a sus defensas, pues este posee gran tolerancia al dolor, pudiendo seguir de pie a pesar de los golpes que éste reciba. Y en armamento, este posee un cuchillo, unas esposas, un hacha, y un revólver.